es un compromiso del Ministerio de Justicia, pero también del Gobierno, en torno a una realidad que me permite decir a cada uno de ustedes, saludarlos especialmente y decirles que la actuación, digamos, mancomunada en muchos de estos casos es vital. Agradecerles a todas y cada una de las embajadas, está Noruega, está, bueno, todos los países que están aquí presentes, pero también entendiendo que hay un elemento fundamental y obviamente en el caso de la Fundación Nidia Erika Bautista, que tiene una relación muy clara con el tema de madres buscadoras, pero también con la labor que han desarrollado cada una de estas organizaciones. El Ministerio de Justicia no solamente viene haciendo un énfasis en la necesidad de mejorar los caminos para la búsqueda de los desaparecidos, sino también ha optado por conciliar con una comisión especial de personas que han sufrido la desaparición. Y soy consciente de que, lo digo con toda claridad, no deberían ser las madres las que buscaran en ningún país del mundo, debería ser el Estado. Pero esta es una práctica transversal y una práctica que nos acompaña en México, en Perú, en Colombia y en muchos países. Sin embargo, la Ley de Madres Buscadoras es una ley que busca reconocer también y proteger integralmente a la mujer que ha decidido abandonar su vida, y por eso lo digo categóricamente, en pos de buscar a sus desaparecidos y también ayudar a buscar a otros desaparecidos. Creo que desde ese punto de vista es importante decirles que no solamente el Ministerio de Justicia toma en serio el tema desde la realidad de la desaparición forzada, que también es bueno contarlo. El caso de Nidia Erika Bautista duró sin investigación hasta el año 2006 y después de encontrar una prueba en un proceso trasladado, se supo qué era lo que había pasado eventualmente con Nidia Erika Bautista. Esto lleva a decir que el Ministerio de Justicia, y en particular después de la reglamentación de la ley, ahorita yo vi a Camilo, que decía, sí, tiene muchas fallas, muchas falencias, no se conoce, sí, eso es verdad, pero es una ley nueva. Y a eso le apostamos. Y le apostamos a que no solamente hay que reglamentarla dentro de un marco especial, sino también decir que con la participación de Irlanda, Chile, Suiza, Unión Europea, Países Bajos, Suecia, OACNUR, el Fondo Noruego, Amnistía Internacional, que acababa de intervenir, ONU Mujeres, la Fundación Nidia Erika, Madres por la Vida y PBI, vamos a socializar una reglamentación que está haciendo el Ministerio de Justicia desde hace algún tiempo en pos de tratar de mirar cómo la reglamentación de la Ley 2364 del 2024 se hace eficiente y permite implementar una ley que tiene una muy buena intención desde el punto de vista de la protección integral. El impulso de la reglamentación entonces de la Ley 2364, para contestar tus primeras inquietudes sobre qué está haciendo el Ministerio de Justicia, se genera un acuerdo unánime para que las entidades conformen una comisión intersectorial y esa comisión empiece a diseñar desde ese punto de vista una serie de reglamentaciones que entrarán en discusión, y creo que va a ser ahora en marzo el punto particular de la discusión. El 29 de marzo está fijada la comisión intersectorial. Los avances en el marco de la reglamentación de la Ley 2364 nos permiten decir que hemos tratado de diseñar un camino para la aplicación, pero sobre todo para la materialización frente a cada uno de estos casos. El 12 de diciembre del 2024, antes de contarles cómo vamos, el Ministerio de Justicia genera un primer informe de esta ley, y eso llevó a mirar cómo era efectiva la coordinación o no con los otros sistemas nacionales de búsqueda, cómo se definen roles y responsabilidades específicas, cómo hay medidas de articulación con la Ley de Política Integral. Y para eso, digamos que la coordinación para la formulación de ese decreto marco pues estableció la necesidad de consolidar las obligaciones legales. Sin embargo, cuando nosotros vemos este tema,
que ha sido liderado por el Ministerio de Justicia y que sigue siendo liderado por el Ministerio de Justicia, vemos cómo empezamos a ver también que tenemos unos elementos fundamentales en el diseño de esta reglamentación. Y empezamos a ver avances y acciones que significa trabajar en una serie de encuentros que los van a ver ustedes ahí en ese punto 2, que han convocado a diferentes lugares y que han convocado a diferentes personas en la construcción de estos encuentros territoriales. Allí vemos que se diseña una hoja de ruta, y la hoja de ruta para el trabajo y para la reglamentación de la Ley 2364 obliga a estas reuniones y a estos diálogos dentro de un proceso maratónico, lo diría yo, el segundo semestre del 2024, en donde integramos Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, entidades competentes interdisciplinarias, y desde la Comisión Intersectorial empezamos a hacer el impulso para la ruta de trabajo, y entonces vamos a ver los pasos que hemos avanzado desde el segundo semestre del año pasado. La ruta de trabajo para la reglamentación significa también la coordinación con la unidad de búsqueda, y desde ahí se presenta una ruta de trabajo para la reglamentación de la Ley 2364. Y es importante decir que nosotros tenemos una realidad que hay que tratar de empezar a entender desde las diferentes competencias de las unidades de búsqueda y los, digamos, los procesos al mismo tiempo realizados por varias unidades de búsqueda, en donde lo que hemos querido es buscar una sola coordinación y que las unidades de búsqueda se hablen entre ellas y puedan generar una articulación para poder buscar de mejor manera, más rápido y de manera más ágil. Esto lleva entonces también a decir que en esa ruta en particular pues hubo espacios participativos de la política pública integral de la búsqueda. Se realizaron 24 espacios participativos, encuentros territoriales que están en Neiva, Bogotá, Villavicencio, Pereira, Santa Marta, Barranquilla, Montería, Medellín, Popayán, Tumaco, Barrancabermeja, Pasto, Quibdó, Buenaventura, Cali y otros que, como lo estaban diciendo antes de que yo llegara, pero que los venía escuchando, tienen sus propias particularidades. Buenaventura, estaba yo oyendo precisamente lo que significa entender la diferencia del territorio. Y esto nos lleva entonces a decir que la elaboración de esta ruta ha sido una elaboración concertada, mirando las realidades territoriales, aproximándonos a los problemas específicos de cada uno de estos lugares. Estos espacios garantizaron la aplicación efectiva del enfoque de género y en ellos participaron diversas organizaciones civiles. Desde ahí también tenemos un tercer punto, que es la formalización del primer borrador que ya tenemos disponible para obviamente socializar y compartir con ustedes lo que consideramos es una ruta adecuada para la implementación en este caso. Y desde allí pues también tenemos que mirar que hay una serie de estrategias que buscan la formulación de política pública integral. Y miren cómo en esta hoja de ruta para la reglamentación que está dispuesta y que el estado actual está en ese borrador, en el espacio de la mitad de esa diapositiva, nos lleva también a decir que estamos pensando en la necesidad de socializar, de seguir dialogando, pero también de mirar las realidades de cada territorio y de cada mujer buscadora, porque las necesidades no son iguales, la violencia no es igual, la forma de protección no es idéntica, y esto nos lleva a hacer un análisis diferencial sobre determinados territorios en donde la violencia es mayor. Yo vuelvo y digo, yo quisiera que no tuvieran que ser las madres buscadoras. Creo que esto es a lo que hay que apostar, que sean los órganos de gobierno, del Estado, los que generen, pero se ha vuelto una costumbre en Centroamérica y Latinoamérica que sean las madres las que tengan que buscar con pala en mano, como en México, sus restos y sus desaparecidos. Pero yo sí le aspiro a apuntarle que muy pronto, y lo digo de corazón, se deje de aplicar esta ley, porque sea el Estado el que tiene que buscar y no las madres.
Desde ahí entonces también dos pasos que vamos a seguir es el diálogo de construcción participativa con expresiones diversas de las organizaciones de mujeres buscadoras, que tenemos una reunión en la comité intersectorial en marzo 29 y posteriormente en la primera semana de abril, que se trabajará sobre esta construcción colectiva. Pero en ese contexto el Ministerio de Justicia, como se han dado cuenta, ha apresurado el paso, porque es una ley que necesita tener definitivamente un reglamento y que además necesitamos algo que decían también, la interinstitucionalidad del gobierno. Esta es una ley que se considera debe estar articulada entre diferentes sectores. El tema no solamente el Ministerio de Interior, de Vivienda, incluso de Cultura, que también es muy importante aunque no esté mencionado de manera específica. Cómo escribir la realidad de cada mujer buscadora, cómo ver, y ya tenemos un Día de la Mujer Buscadora en reconocimiento a ello, pero también cómo lograr que se hagan realidad todas esas garantías y derechos que la Ley 2364 estableció. Yo por eso diría que en este contexto pues vamos a seguir avanzando para remitir el proyecto de decreto consolidado a las entidades responsables, y esto quiere decir otra vez recordarle a esas entidades la responsabilidad que tienen. Dos, desde ese punto de vista, para que haya un aporte, una revisión, una posición, si bien es cierto también crítica que es aceptable, una decisión de con qué van a empezar a reaccionar cada una de estas instituciones. La socialización del documento del proyecto de decreto con las organizaciones de la sociedad civil será un punto en donde nos estamos poniendo términos muy cortos para que no se vuelva esto eterno. Ya me han oído todos mis compañeros de trabajo y funcionarios del ministerio, no quiero más mesas técnicas, yo quiero que se haga realidad las cosas, porque nos quedamos de mesa técnica en mesa técnica, pero realmente el resultado es el que necesitamos. Se quiere publicar el proyecto y aspiramos que se pueda publicar para comentarios en el Ministerio de Justicia terminando el mes de abril. Yo aspiro que se pueda hacer. Yo no sé, doctora Diana, pero ahí tiene un reto doble. Y desde ese punto de vista, la idea es poder hacer estas mesas, poder recoger la información rápidamente y publicar este proyecto. Y obviamente en ese trámite, pues la trámite de emisión del decreto y recolección de firmas, que sería indiscutiblemente lo fundamental para que empiecen a actuar. Entonces, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha trabajado sobre estos elementos que pone a disposición hoy de ustedes como parte importante de la construcción en colectivo y que desde allí también tiene ese borrador que también va a quedar a disposición de ustedes para que puedan hacer los comentarios que consideren después de toda esta socialización que les hemos mostrado. La estructura de la base del decreto reglamentario, entonces muy rápidamente para no quitarles mucho tiempo, genera una concreción en las disposiciones generales, el registro de las mujeres buscadoras, las acciones de sensibilización, memoria y reconocimiento de las mujeres buscadoras, mecanismos y acciones para la prevención de violencias, protección y acceso a la justicia, mecanismos y herramientas para la implementación de acciones de atención integral de mujeres buscadoras, mecanismos y herramientas para el fortalecimiento de la participación de las mujeres buscadoras en la construcción de paz. Esto significa que la estructura del reglamento tiene que responder a la estructura del decreto. Y esto nos lleva, sin lugar a dudas, a hacer el borrador que hoy está sobre la mesa. Allí, finalmente, tendría que decir yo que en ese contexto podríamos trabajar en torno a dos elementos adicionales, y esos dos elementos adicionales significa también entender cuáles son las necesidades de las madres buscadoras y las necesidades de las madres buscadoras en torno también a algo que yo he vivido, he visto y he podido certificar en cada madre buscadora en México, en Argentina, en Colombia, y es la vida perdida en pos de un gran cariño por su familia,
pero se pierde, la mujer se pierde, la mujer deja de estar posibilitada para sí misma, porque se enferma, porque no tiene nada más en mente que en buscar a sus desaparecidos y se abandona en esa búsqueda y termina como han terminado muchas madres, no solamente violentadas, agredidas, asesinadas, sino también sin ninguna otra opción. Y creo que esto también hay que mirarlo claramente. Yo sé que el amor por un padre, por un hijo, por un hermano es fundamental, pero hay que ver también cómo esas mujeres logran volver a tener una vida propia. Así que eso para mí es fundamental. Yo creo que es importante decirlo y desde ese punto de vista agradecer el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes en una labor que no ha sido de uno en particular, sino gracias a Dios de una interacción permanente entre todos los actores y entre todas las regiones de Colombia, más las experiencias exteriores o internacionales. Este flagelo no lo vemos en muchos países de otras latitudes, pero es una constante en nuestros países. Ojalá, hasta que la dignidad se haga costumbre, pero sobre todo cuando el Estado termine de entender que es su obligación buscar a los desaparecidos.